En esta sección del curso estaremos realizando varios ejemplos de problemas de práctica relacionados con amplificadores de potencia. Primero de estos problemas nos presenta un amplificador clase AB y este es uno que posee dos fuentes, ¿verdad? Una positiva y una negativa. Habíamos visto anteriormente un ejemplo con una sola fuente, ¿verdad? De potencia, lo cual es lo más común, pero este tiene dos fuentes de potencia y nos presentan el voltaje de entrada, el cual en los ejemplos anteriores que habíamos hecho pues nos decían que en la salida pues se veía completo el voltaje VCC, ¿verdad? Cuando era de una sola fuente pues se reflejaba en la salida solo la mitad. Cuando tienes dos fuentes pues entonces se reflejaría completo el VCC aquí si fuera ideal. Pero en este caso no es ideal y me dicen que en la entrada hay 5 voltios RMS, así que hay que trabajar con esa entrada. Pues lo primero es calcular el voltaje de salida con la fórmula de ganancia, ¿verdad? Que conocemos. La ganancia es salida entre entrada. Y despejamos esa fórmula para voltaje de salida, así que me queda ganancia por voltaje de entrada. Entonces recordando que este tipo de amplificador, la señal entra por las bases de los transistores y sale por el emisor de los transistores, así que esto es un común colector, ¿verdad? Por eso aquí podemos asumir que la ganancia de voltaje de un común colector es aproximadamente 1. Así que conociendo eso, pues todo lo que tengo a la entrada va a pasar a la salida, ¿verdad? Tengo el voltaje de entrada expresado en RMS, lo cambio a voltaje pico con nuestra fórmula, ¿verdad? De circuito de corriente alterna, RMS, voltaje pico entre raíz de 2. Por lo tanto, el voltaje pico es la raíz cuadrada de 2 por 5, que me da 7.07 voltios. O sea que a la salida voy a tener 7.07 voltios y no lo ideal, ¿verdad? De este amplificador, que hubiese sido completo los 9 voltios del VCC. Que si es ideal, pues sabemos que nos va a dar 78% de eficiencia, ¿verdad? Pero en este caso no es ideal, solamente llegan 707. Así que conociendo eso, calculamos el voltaje de salida multiplicando por la ganancia, que es 1, porque es un común colector y nos da 7.07 voltios a la salida. Con eso puedo calcular la corriente de salida dividiendo el voltaje de salida entre la resistencia. 707 entre 50 ohmios me da 0.14 ohmios. Así que ya conociendo la corriente y el voltaje de salida, utilizo la fórmula de Pout de 0.5, Vout por Iout, donde el caso anterior, de ejemplos anteriores que habíamos visto con una sola fuente, pues como el Vout se presumía, si era una sola fuente, VCC entre 2, pues le quedaba uno aquí, pues Vout es igual a VCC entre 2, y ese 2 dividía el 0.5 entre 2, que le daba 0.25. Por eso es que en otras fórmulas, cuando se presumía que el Vout era el VCC entre 2 completo, en los que son con una sola fuente, pues la fórmula quedaba como 0.25, pero eso no ocurre aquí, así que usamos la fórmula en su estado original, que es 0.5, Vout por Iout, por lo que sea Iout, por lo que sea Vout. Pues 707 por 0.14 por 0.5 nos dio 0.5 watts. Entonces ahora lo que nos resta sería calcular la potencia DC, que es VCC por IC.
PCC lo tengo, lo que me falta es la corriente de colector DC, así que voy a tener que usar la fórmula que usábamos en corriente alterna, ¿verdad? Para convertir cuando tengo la corriente pico a DC. Y la fórmula es 2 por y pico entre pi. Que 2 por punto 14 entre pi me da 89.17 miliamperes. Y ahora pues puedo calcular esa potencia DC, BCC, que es 9 por 89.17 miliamperes, eso me da 0.8 watts. Por lo tanto, ahora cuando divido, y se me fue un poquito, cuando dividimos, ¿verdad? La salida entre entradas, 0.5 entre 0.8, nos da 62.5% de eficiencia en este amplificador clase AB. Cuando habíamos hecho los casos ideales, pues nos daba los 78 o 79%, que era lo máximo que da los amplificadores clase AB. Y que con esto acabamos este primer ejemplo, vamos hacia el segundo. Entonces el segundo nos piden que calculemos la potencia en la carga. Y este es un clase AB, pero one source, ¿verdad? Solamente tiene una fuente y la segunda está en ground. Así que si fuera ideal, aquí llegaba BCC entre 2. Pero de nuevo, en este no es ideal y me dice, mira, el voltaje de entrada es 10 voltios peak to peak. Así que no puedo presumir esto y no trabajar con el voltaje de entrada que me dan. En este caso me lo dieron pico a pico, pues pico es la mitad. 10 pico a pico es 5 voltios pico. Así que uso la misma fórmula de ganancia que usé en el anterior. Despejo para Vout, sigue siendo un común collector. Así que la ganancia es 1. 1 por 5, 5 voltios pico. Sería el voltaje de salida en este ejemplo. La corriente de salida, el voltaje de salida entre la resistencia, 5 entre 75 me da 66.67 miliamperes. Así que la potencia que le llega a la carga, que es la potencia de salida, ¿verdad? 0.5 por Vout por Iout. Así que aquí coloco, ¿verdad? Lo que llega de la voltaje de salida, que es 5 por 66.67 miliamperes por 0.5 y me da 0.167 watts. Y en este ejemplo, pues solo este problema lo único que pedían era la potencia de salida en la carga. Entonces pasamos al último problema de ejemplo, donde este es un amplificador clase A. Y aquí lo único que nos piden es la ganancia de potencia. Así que trabajamos primero el análisis DC, ¿verdad? Por lo que nos queda, aquí la resistencia de emisor, como habían dos resistencias, pues ahora se suman 75 más 4.7. Verificamos como siempre el R in base, beta por RE, 125 por 79.7. Eso me da 9.96 kilos. Eso lo dividimos entre R2, que es 510, y nos da que es 19.5 veces mayor, por lo tanto no la consideramos. Y pasamos a hacer el divisor de voltaje que hacemos comúnmente. 12 voltios por 510 entre 680 más 510 me da 5.14. El voltaje en la base. Con eso puedo hacer el KVL para hallar la corriente por el emisor. Así que eso me da 514 menos 0.7 entre 79.7 nos da 55.7 miliamperes de esa corriente. Con esa corriente podemos hallar la R'E, 25 mili entre IE, así que esa R'E me da 0.45 ohmios. Este es un
amplificador clase A que tiene el voltage divider como su análisis DC, así que aquí voy a estar utilizando la fórmula de ganancia de potencia de ganancia de voltaje al cuadrado por RI entre RL. Así que cuando hacemos el equivalente AC, me queda la R1 paralelo con R2 en paralelo con la R base, que es R' más RE por beta. Aquí se ve la resistencia de emisor, ¿verdad? Porque no le hizo corto a ambas, solamente a una. Por lo tanto, eso va a afectar la ganancia. En términos de la resistencia de entrada total, pues el paralelo de esas tres, 680 con 500D con 643.6, eso da 200.59. Y creo yo que me faltaría sería calcular la ganancia de voltaje, que este es un amplificador common emitter, la ganancia es menos RC entre R'E. Ajustamos esa fórmula porque tengo RC en paralelo con RL y me quedó una RE que no se le hizo corto en el emisor, así que aparece en el denominador R' más RE punto 45 más 4.7 y en el numerador el paralelo de 100 con 100 queda 50 entre 5.15 me da negativo 9.7. Sustituimos eso en la fórmula de ganancia de potencia al cuadrado por el Rin, que nos dio 200.59 entre la RL, ¿verdad? Aquí es entre la RL, la resistencia de carga, que es 100 y me da 189 de ganancia de potencia, que era lo que nos pedían en este problema. Así que con eso concluimos estos ejemplos sobre amplificadores de potencia.